En unos minutos más vamos a dar comienzo al tercer día de estas jornadas de memoria, verdad y justicia. Queremos empezar con los agradecimientos a la Municipalidad de Cosquín, a la Secretaría de Cultura de Cosquín, a la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín, a Patio de la Piri, al Hotel de Cosquín, a Mariana Brandalici, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, al Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba, SADOP, Delegación Cosquín, UEPC, Delegación Punilla, Escuela de Arte Emilio Carafa, al Cuarto Patio, la Librería Espartaco, Biblioteca Nicolás Avellaneda, a Sofía Ballarino, a Coti, Sonido de las Luces, docentes y alumnos que nos han acompañado estos 3 días, a Max de Lupi, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Luz y Fuerza Córdoba, al doctor Atilio Borón, a Diere, Universidad de Avellaneda, 3 de febrero, San Martín, Cuica de Avellaneda, Instituto de Cultura Municipal de Cañuelas, Cooperativa La Caterva, Cooperativa La Minga, Inti Cruz del Eje, los SEDMAS de Vialet Macé, Cosquín y Valle Hermoso, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba, Mujeres Alerta Córdoba. Detrás de las gradas se encuentran muestras de fotografía y muestras de arte. Hay una muestra que es la vida de Agustín Tosco, que fue cedida por Luz y Fuerza. Hay una muestra de Isla Noya, que se llama Memorias del Nacional e Historias de Cosquín. Hay un trabajo de la artista Natalia Calabresi, que se llama Presente del Pasado. Otra de Sofía Ballarino, se llama Almas 2. Los murales son cedidos por la Mesa de Derechos Humanos de Cosquín. Hacia el fondo hay un buffet de la Casa de la Hospitalidad y una muestra de artesanías, así que les pedimos que en los cortes se lleguen y coman algunas cosas ricas hay también para beber. En unos minutos más estamos largando. Muchas gracias.
Toda la selección de temas está hecha alusivo a la fecha. Héctor y yo hace poquito que estamos trabajando juntos, es nuestra primera presentación, así que muchas gracias a todos. Atrás
Hola, buenas tardes. ¿Estamos? Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nuevamente en el tercer día de las primeras jornadas de Memoria, Verdad y Justicia de la Fundación Universitaria Popular de Escobar, la construcción social de las derechas represivas. ¿Qué días estos? La verdad que fueron unos días, para los que estuvieron todos estos días picantes, con gente, la verdad, muy picante, con una variedad de temas muy interesante. Yo, después de presentar a nuestro disertante, a quien vamos a tener ahora nomás, voy a seguir un poco con la introducción que hago habitualmente, tratando de, ante disertantes tan eclécticos, tratar de integrar dentro de lo que es justamente el leitmotiv, ¿no? La construcción social de las derechas represivas, con gente que ha hablado desde el pasado de la historia argentina, como Marcelo Balco, o la economía desde, si se quiere, la época del proceso, el menemato y la actualidad, como fue el caso de Andrés Aciaín, o como otros tantos disertantes que hemos tenido en estos días. Me toca presentar a un periodista, humorista, Max De Lupi, que cuando nosotros armamos, les voy a contar una anécdota, cuando nosotros armamos el flyer de publicidad de lo que estábamos haciendo, nos dijo que una vez le había desinflado la bicicleta a un mormón. Tengo el agrado, el orgullo de presentar a una personalidad muy importante de aquí de Córdoba, una personalidad que nos honra a la Universidad Popular de Escobar de tener entre nosotros, a Max De Lupi. Un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Veo mucha gente sentada allá. Yo los quería invitar a que se sienten acá por una cuestión no de organización, si tenían ganas, porque como la charla mía va de encenderse los fueguitos, de construir si estamos más cerca, ahora que se puso frío, así que los que tengan ganas de sentarse acá, sí, después recibimos a Tilio Borón y a otra gente que creo que es mucho más interesante que yo para escuchar. En principio quería agradecerles la invitación. Estas charlas a veces en la provincia no son frecuentes, en general se dan siempre en la capital de Córdoba. Tengo la sensación de que nos quejamos de los porteños y de un país muy unitario, nos quejamos de que todo sucede en Buenos Aires, pero después en Córdoba y en Santa Fe o en Mendoza hacemos lo mismo, hacemos todo en la capital, y aquello que el mal llamado interior termina siendo el mal llamado interior del interior. Por eso me parece importante y por eso siempre que nos invitan tratamos de estar. En estos tiempos que nos tocan la charla, yo creo que hay mucha gente que nos para siempre y nos dice, ¿qué hacemos? Esta es la pregunta. ¿Qué se hace? Quizás por estar en los medios o quizás por alguna cuestión hay gente que empieza a creer que uno tiene esa respuesta. Hace poco me tocó presentar un libro de Hernán Brienza y estábamos, en realidad dos libros, uno de Hernán Brienza, y en ese encuentro nos debatíamos sobre el qué hacer. Creo que las redes sociales, como todo, tienen una visión positiva y una visión negativa de la cuestión. La primera, creo que todos la conocemos, es la inmediatez, es el encontrarnos rápido, es el
poder whatsappearnos frente a lo que pasa, en convertir al ciudadano común en un tipo que también está distribuyendo información. Pero también es cierto que se ha caído en la selfie militancia, que es creer que porque uno se saca una selfie con un dirigente político está militando en política. Creo que son épocas difíciles donde la práctica, ahí tengo algunas diferencias con algunos intelectuales que dicen que la práctica por sí misma, que hay que tener cuidado con eso, y ahí va un respeto para Foster y para varios que no piensan en eso puntualmente. Yo creo que la práctica, como decía Germán Abdala, lo cura todo. Creo que vivimos una época donde la gente, me gusta preguntarle a la gente qué hace con su militancia, y en general estamos rodeados de alguna gente que no vive en ningún barrio, no trabaja en ningún lado y no va a ninguna facultad. Y es muy raro que eso suceda. Es muy raro que suceda que un tipo no tiene ninguna actividad. Ni siquiera como desocupado una persona deja de tener lugares para militar. Sin embargo, el proceso autocrítico o la necesidad que tenemos en este momento de esta Argentina, yo creo que es la participación. Creo que nosotros tenemos que apostar no solo a ganar la calle, como dicen algunos, sino a militar y a estar en los lugares que necesitamos. Creo que algunos vamos a estas charlas esperando grandes reflexiones. Yo no las tengo. Yo la única reflexión que tengo es sobre los medios de comunicación y cómo estos actúan, y cómo actúan en esta época. Es interesante, y por eso hago hincapié en la práctica, cómo algunos medios de comunicación eligen una participación mínima, más allá de lo que nosotros vemos hoy cooptado por los medios hegemónicos, lo que vemos en los programas que nos enojan. Muchos de nosotros casi parecemos gente que sufre cotidianamente con programas que no son los que quiere ver, sin embargo los seguimos mirando y nos seguimos dando manija entre nosotros. Mirá lo que dice, mirá la barbaridad. Entonces sale uno y dice, no, hay que conocer lo que dice el enemigo, como si no lo supiéramos. Y automáticamente reaccionamos hacia el lugar donde nos quieren llevar, y automáticamente lo que hacemos es contestar en Facebook, en Twitter, por WhatsApp, mandar cadenas que ya recibimos 40 veces del mismo, no las sabemos manejar, y eso produce una impotencia muy grande. Las últimas cosas que vemos es este pavoneo de la insensatez y esto de cómo funcionan los medios enojando a la gente. Creo que hay mucha gente enojada sin pasar a la acción, y acá es donde va la reflexión sobre la práctica. Creo que lo que nosotros necesitamos en la Argentina es gente que realmente profese un mundo mejor desde el lugar que le toca. A veces en las grandes discusiones a las que somos sometidos los tipos de los medios dicen, ¿vos qué opinás de Medio Oriente? Y no sé cuál puede ser la importancia de mi opinión sobre Medio Oriente. Lo que sí sé es que en Unquillo hay un merendero donde laburamos hace un año y donde hemos logrado un trabajo fantástico. Y acá yo tengo varias diferencias con respecto a los parches y con respecto a la dádiva y con respecto al tipo que uno salva individualmente. Algunos, esta no es la solución. Yo me pasé viendo a mis padres de izquierda diciendo la solución no es darle a un pibe que está en la esquina, la solución es hacer la revolución. Y puede ser que hayan tenido razón, yo voy a seguir yendo al merendero, pero digo, me parece que estamos en una época donde nos necesitamos todos, donde la rosca política nos llevó puestos, y esto sí creo que es una autocrítica de los últimos años que nosotros tenemos que hacer. Terminamos banalizando palabras, terminamos sin darle verdadera importancia al amor y al volver a la fuente de por qué uno hace esto.
Creo que lo que nosotros aprendimos en estos años y que habían aprendido los que están en los carteles exhibidos atrás, el mensaje que nos olvidamos algunos es por qué estamos haciendo todo esto. Y eso sí me produce cierto dolor, cierta incomprensión, porque me parece que más allá de quién la tiene más larga en el conocimiento de la economía, en el manejo de la historia, ya sea en una discusión profunda entre dos intelectuales o ya sea en intratables, gritándose unos con otros, me parece que lo que nosotros tenemos es una responsabilidad histórica de ser portadores de cosas que en los medios se han olvidado y que por tanto se ha olvidado en la discusión cotidiana. Lo que nosotros vemos son dos tipos discutiendo si con Cristina estaban mejor, si ahora con Macri, si hay que esperar más con Macri, si en realidad antes se robaba o no se robaba, y creo que una de las misiones más profundas que uno pudiera tener en esta época es cambiar ese eje. Creo que si no cambiamos ese eje nos vamos a quedar en un silogismo solo electoral. Hablo de una batalla cultural que está muy por encima de una batalla electoral donde uno puede medir algunos resultados. En la batalla cultural siempre aparecen tipos que no son actores políticos del momento. Siempre en la batalla cultural vamos a tener sindicalistas, dirigentes estudiantiles, gente de los barrios, que hoy no están. Hoy Costecchi y Santillán no pueden dar en primera persona la discusión, somos nosotros quienes tenemos que dar esa discusión. Agustín Tosco tiene un legado en esta provincia y en la nación, y tal vez hasta trasciende eso, porque tiene ya un carácter mundial su figura sobre lo que significa la lucha, no solo contra el imperialismo, no solo contra el capitalismo, sino fundamentalmente contra la burocracia sindical y el tremendo daño que produce en toda Latinoamérica. Nosotros somos portadores de eso y no podemos quedar en esta discusión mano a mano con gente que realmente es portadora de otra cuestión. Algunos dicen de odio. Yo creo que más que de odio han convertido a la política en una casi actitud futbolística de ellos y nosotros. ¿Cómo intervenir en esa discusión? ¿Cómo ser parte de esa discusión? Nosotros vamos todos los días a un medio de comunicación y probablemente en un medio de comunicación uno puede vegetar, contar un chiste, pasar el tiempo, el entretenimiento, el daño que nos hicieron en los 90, la ausencia de todo acto solidario para con otro. Eso deja las crisis. Esta crisis deja una posibilidad distinta. En el 2001 yo no veía gente movilizada por esos valores como sí veo hoy. No importa si somos más o si somos menos, importa que esos valores existen, importa que la batalla cultural puede darse, porque lo peor que nos podría pasar es estar viendo gente que se va en Ezeiza, como pasó ya en el país, y que no daba esta discusión, que no había quedado armada para dar esta discusión, que estas charlas eran imposibles, salvo algunos grupos muy chiquitos en algunos lugares del país que se daban una discusión sobre la patria grande, sobre cómo manejar la economía en estos países. En general nos llevaron puestos, en general vivíamos las consecuencias de una pequeña efervescencia que se logró en 1983 con la vuelta de la democracia, con algunos partidos, y luego el derrumbe, el menemismo y la idiotización colectiva. A mí me parece que hemos trabajado muchísimo y que tenemos que seguir trabajando mucho en esto que es la batalla cultural, es convencer de a uno. Aquellos que me preguntan sobre los candidatos en Buenos Aires, el hecho de pensar un candidato como todo o nada, la verdad que encuentran en mí no una pared, pero sí cierta dificultad, porque en algo la penetración cultural de la derecha también está dentro nuestro. Yo creo que la batalla cultural, siempre los intelectuales que la piensan contra otros, ¿no? Siempre que leemos un libro con respecto al tema, siempre es contra el otro. Yo creo que la batalla cultural se da en dos campos. Yo creo que sí hay una disputa
la derecha, sí hay una disputa dentro de la intelectualidad, dentro de las universidades, pero también entender la batalla cultural es entender que es una batalla contra nosotros mismos. Nosotros estamos utilizando argumentos y permanentemente debatiéndonos con cosas que yo entiendo que son del enemigo del pueblo, no del enemigo nuestro, ¿no? El enemigo histórico del pueblo, no esta circunstancia histórica que estamos viviendo. A mí me parece que esa batalla cultural es mucho más interesante. Me parece que aquellos que se han quedado solo en la disputa electoral, dentro inclusive de nuestro campo de ideas, nos están haciendo mucho daño, nos están haciendo un seguidismo medio ridículo que no va a dar a buen puerto. Por eso era tan interesante discutir, más allá de las candidaturas, qué era lo que nosotros estábamos en condiciones de lograr. Creo que los estadistas, creo que los políticos muchas veces hacen cosas que se logran en las bases. Muchísimas veces hemos visto que se toman, hemos pasado por determinadas elecciones en Latinoamérica con muchos gobiernos progresistas para aprender de ese paso de la historia. Por eso digo que el valor de cada uno de nosotros creo que está en el lugar donde estamos. Creo que siempre estamos dando una discusión en el lugar donde no estamos y creo que es nuestro principal defecto. Me parece que esta discusión sobre los derechos humanos y cómo la derecha en Latinoamérica tomó los derechos humanos, es increíble ver la hipocresía, ver cómo funcionan los medios, ver cómo ahora se acuerdan de algunos derechos humanos cuando siempre los opacaron. Me parece que evidentemente da bastante tirria. A mí es muy fácil identificarlos por la disputa que tengo y muchos de ustedes conocen con La Voz del Interior. Me parece que no hay nada más hipócrita que La Voz del Interior en cuanto a los derechos humanos. Pues, si queremos, podemos profundizar eso, pero me parece que más allá de esa bronca, de ese enojo, de lo que significaron todos estos años, de lo que significaron los comunicados ya en democracia que recibieron algunos diarios que provenían del Tercer Cuerpo de Ejército para que después terminaran con un discurso en la sentencia que verdaderamente les queda grande, me parece que más allá de estas disputas cotidianas, hay una tarea que es fundamental y hay una tarea que es urgente. Y a veces es difícil determinar qué es lo urgente. Yo empecé a ver, cuando nosotros salimos de gira por todo el país, empecé a conocer el país, porque en realidad yo conocía Córdoba y Buenos Aires y alguna cosa más. Uno no tiene esa posibilidad que tienen algunos otros de ir a lugares donde la gente la pasa muy mal, y entonces algunos vienen y te dicen, pero anda a 10 cuadras de tu casa, no necesitas ir a tal lado para ver cuán mal la pasan, porque muy cerca de tu casa la están pasando mal. Sí, es cierto, pero también es cierto que hay cosas que son urgentes y que dependen no solo de la solidaridad, sino desde dónde se ejercita esa solidaridad, la patria es el otro, la verdadera batalla cultural, qué es lo que realmente estamos haciendo, cómo me duermo con la satisfacción de haber cumplido la tarea, cómo yo me duermo con eso. Para mí sería mucho más fácil hacer un recuento histórico de cómo han funcionado los medios, ponerme a putearlos, historia, y hablar de los medios porque es algo que sufro a cotidiano. Pero elijo aquello de Nevares, elijo aquello de Sainz, no pensar en cómo la cosa impacta en uno, no pensar en uno, tratar de no pensar en uno. La primera batalla cultural es contra mí mismo, la primera batalla cultural es entender que lo que le pasó a uno puede ser o no un marco de circunstancias, pero que uno no tiene que funcionar en base a eso, porque le saca visión de campo, le saca visión periférica, le saca lo que piensa. Durante muchísimos años en mi familia se debatía si había que cobrar o no cobrar por aquellos que habían ido presos o ese resarcimiento que daba el Estado con respecto a niños que habíamos visto el secuestro de nuestros padres o que habíamos sufrido persecución. Y fue una discusión muy interesante, más allá de que algunos cobraran y otros no cobraran ese resarcimiento del Estado. Pero recuerdo que
que mi padre en el 2012 me llamó y me dijo, mirá, es probable que me muera. Y yo le dije, no, eso es casi seguro, papá, te vas a morir. Me dice, no, boludo, es probable que me muera pronto, me dice. Y yo te pediría que cuando yo muera, seas la persona que garantiza que nadie en esta familia cobre. Yo con mi padre compartía bastante pocas cosas. Imagínense que era un tipo que nos llamaba siempre y nos decía, no tengan casa propia. No sé si alguno de ustedes conoce un padre que le diga al hijo que no tenga casa propia. Yo nunca conocí a ninguno. Y papá decía que cuando uno tenía casa propia perdía perspectiva. O sea, dejaba de luchar por lo esencial y se alejaba de aquel que pagaba un alquiler. Y según su teoría, que no es la mía, se volvió un hijo de puta. Papá era un poco jodido y extremista, bueno, como la gente de los 70. Pero me decía, traten de no tener casa. Cuando tienen casa se vuelven unos culeados, decía papá, siempre. Yo decía, no, bueno, no es tan así, una casa y tenés dos. No, trata de no tener casa. Trata de sentir el peso de un alquiler todos los meses, por más que te vaya bien. Un tipo que le gustaba sufrir, ¿viste? Y vos sabés que fue increíble porque mi padre no pudo ver la sentencia Menéndez. Y cuando salió la sentencia, yo escribí una cosa sobre eso. Y fue maravilloso darme cuenta que entre el compendio de errores que soy yo y lo poco que debo haber estado a la altura de la militancia de mi padre, encontré que nunca había escrito nada sobre eso. Me encontré con un primer escrito. Yo digo, ¿por qué nunca escribí nada sobre esto? Y era por eso, ¿no? Por la historia de cómo nos hizo vivir el exilio mi padre. Yo veía gente que volvía del exilio muy mal, de mi edad, ¿no? Chicos, muy quebrados, muy golpeados. Y papá nos lo hizo vivir como que era una cosa natural, como era una cosa, bueno, si le querés meter el dedo en el culo a la derecha, te va así. Era como una cuestión lógica, no como una cuestión, ¿qué nos pasó? O sea, no sabía esto. No, él nos criaba como diciendo, vos sabés perfectamente lo que te va a pasar y sabés perfectamente a quién estás enfrentando. Entonces, en este sumar mayorías, hay un montón de gente que no sabemos cómo está, o sea, no sabemos ni de dónde viene, ni qué piensa. Entonces el tipo viene gritando al lado tuyo. Yo siempre cuento esta anécdota del tipo que venía conmigo en un auto y que era, pero tremendamente kirchnerista, y en una charla estaba dispuesto a dar la vida por Cristina, y nos hablaba de lo extremo que debíamos ser en este momento histórico. Y íbamos en mi coche yendo para un lugar donde íbamos a dar una charla, y cuando entré a un barrio de estos complicados que tenemos en nuestra ciudad, el tipo me dijo, acá estos negros nos rompen el culo. Yo ahí entendí que tenemos una disociación y hay una construcción de mayorías que son necesarias. Y evidentemente que en esa construcción viene gente que muchas veces no entiende su urgente. Muchas veces lo ha tomado como una cuestión de revanchismo. Miro mucha gente en esa postura. Sin embargo, sí apuesto a una batalla cultural, sí apuesto a una comprensión del fenómeno latinoamericano, bajado profundamente en los lugares donde vivimos. A mí me gusta llegar a los lugares en Punilla y que la gente me cuente qué está haciendo, ¿no? Porque en general cuando vos llegás a La Falda, llegás, no sé, a cualquier lugar, hace poco estuvimos en San Esteban, y a cualquier lugar de la Argentina, cuando vos llegás, quieren que hables vos, que vos le cuentes, y en general lo de uno todo el mundo lo sabe, porque a mí me escuchan todos los días en la radio, o sea, ¿cuál es la puta novedad que puedo llevar yo? Pero sí es interesante lo que te pueden contar de ahí. Es mucho más interesante usar los comunicadores para ver qué es lo que uno puede contar de lo que se está gestando. Pues es increíble cómo se puede multiplicar, y es creo lo que nosotros necesitamos, cambiar el eje y en cada lugar ganarles la iniciativa de la construcción. Que hoy en Argentina la tiene la derecha, nos guste o no, hoy la tiene la derecha.
Hoy nosotros escuchamos a Babi y Checopat para enojarnos. Hoy nosotros ponemos Fantino para enojarnos. Hoy nosotros ponemos Intratable para decir, puta, mirá vos, hasta Brancatelli nos parece brillante. Entonces, hay una construcción que nosotros debemos hacer, que es así, no la puede hacer otro por nosotros. Nosotros no vamos a poder nunca hacer lo que no se hace en Cosquín. Y una de las cosas que he encontrado en la gira País, donde hemos hecho 22 provincias y estamos arriba de las 200 ciudades, es que donde llegás, la gente te dice, no, acá no se pasa nada, no, acá son todos derechas, todos conservadores, olvídate. Y vos le decís, pero el teatro está lleno. Ah, no, bueno, sí, bueno, el teatro sí, pero este teatro entra 300 personas, le decís vos. Ah, sí, bueno, te vienen a ver a vos porque se ríen con Terminanzi, pero no, mañana no. Entonces ahí tenemos una dificultad. Digo esto para no perder un segundo en ninguna charla donde nos toque hablar, porque como es urgente, a mí me dicen, bueno, pero por supuesto que yo puedo dar charlas que son un poco más graciosas, pero no tiene nada de gracioso cuando nosotros nos juntamos en universidades, en lugares como estos, sacar... No sé cuántos participan en actividades sociales y políticas. Supongamos que sea un 30% de lo que está en esta sala. Si además de ese 30%, nosotros después de una charla con Atilio Bolón sacamos 3 más que se enciendan los fueguitos, ya ganamos. Esa es la ganancia. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir hoy en la Argentina. Después nos pondremos de acuerdo, cuánta profundidad tiene cada compañero, cuánto estudia, cuánto le... Pero nosotros hoy, y por eso... La autocrítica que nosotros tenemos que hacer no es la autocrítica que nos está pidiendo la derecha, es la verdadera autocrítica de los tipos que apoyamos modelos en Latinoamérica nacionales y populares y que tuvimos en nuestras filas no solo periodistas, políticos que no estuvieron a la altura del desafío histórico, que se cagaron una y otra vez en lo que nosotros queríamos construir. Frente a eso hay 2 posiciones, la de no denuncies nada que haya hecho este tipo porque es darle de comer a la derecha. Levanten la mano los que han sentido ese argumento. ¿Nadie sintió ese argumento? 3 tipos sintió ese argumento. Está tan aburrida la cosa, se quieren ir, me voy. Y la otra es, en ese momento había que denunciar cosas que estaban pasando, ¿está bien?, dentro de esas fuerzas que se llamaban progresistas, de izquierda, en esa discusión más vigente que nunca. Nosotros nunca podemos aceptar como tesis que la derecha y la izquierda es una cosa que atrás, antagónica, que ya no es así. Atrás de eso legitimizamos que un montón de políticos hoy estén en un lado, mañana están en otro. En este país de lo único que no puede prescindir es de ser siempre del mismo partido de fútbol, del equipo de fútbol. Lo demás poder, ¿viste? Después nos quejamos de la Gran Bocio, nos quejamos de todos esos tipos, pero eso no empezó ahí. Empezó con Borocotó y empezó mucho más atrás y no lo pudimos frenar. Por lo tanto, a mí lo que me parece importante es que cuando alguien dice los derechos humanos no tienen dueño y lo repite y nosotros aceptamos alegremente eso, pues entonces estamos dando una batalla cultural en contra nuestra. Los derechos humanos tienen dueño. Los derechos humanos son de aquellos que lucharon por los derechos humanos, aquellos que sufrieron los atropellos, los escondidos, los marginados, los que aún caen en la degradación, humillación y miseria, aquellos que nos vienen a plantear, no, derecho humano para todos, que son los que nunca ni siquiera nombraron los derechos humanos. Podemos pasarnos toda la vida hablando de las barbaridades de Macri. Vamos a las charlas esperando que nos hablen mal de Macri. Vamos todos a las charlas esperando, sí, pero mirá qué barbaridad lo que hizo Abelluto, pero mirá qué barbaridad lo que hizo este otro tipo. No sé qué vamos a ganar con eso. Hace un tiempo, cuando nosotros arrancamos con los sketches de humor inverso, yo me daba cuenta que mucha gente no entendía nuestros shows, que los teatros se llenaban con gente que entendía al revés los shows. Y parecía un chiste.
Y cuando yo lo contaba parecía un chiste, y yo lo hablaba con mi mujer, y mi mujer me decía, pero vos me estás jodiendo. Yo digo, vení a ver. Y siempre recuerdo a aquella señora que a la salida de un teatro en Mar del Plata, nosotros le habíamos pedido a nuestro productor que no nos llevara a Mar del Plata, que nosotros queríamos hacer otras cosas, que esto estaba hecho para otra cosa, porque inclusive hasta nuestro conocimiento popular no era propio, era a través de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo era el que nos había puesto en pantalla. Ni siquiera lo considerábamos como meritorio para nosotros. Pero cuando nos llevaron a Mar del Plata y el teatro estaba lleno, a mí me pareció muy raro que un teatro estuviera lleno en Mar del Plata con nosotros. Y cuando salimos del teatro, una mujer que me agarraba las manos a la salida, como viene alguien a sacarse una foto o a pedir que le autografíe un libro o lo que pasa, que lo hacen con mucho cariño, y nosotros también, porque es como el contacto uno a uno que uno tiene. Uno está en una sala para 500 personas, no puedes charlar con las 500 personas, pero con los 30 o 40 que se quedan después, bueno, charlaste. Y entonces esa señora me agarró las manos y me decía, gracias, 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 gracias. Una loca, gracias por lo que hacen, gracias. Y yo le decía, bueno señora, mirá, yo soy jueza, estoy en Pinamar, me vine a Mar del Plata para verte, gracias, gracias, gracias. Bueno, le agradezco haber venido al show, gracias, porque esta mujer no la para nadie. Había entendido todo el show al revés. Y yo me daba cuenta, porque después cuando seguimos en la gira, nosotros decíamos, sí, porque es culpa de la yegua, decían las viejas, y se escuchaba en tercera o cuarta fila, en la oscuridad de un teatro, que alguien decía, sí, es culpa de la yegua. Yo decía, no puede ser que esté del lado nuestro, porque lo escuchaba la gente, ¿viste? Entonces iban a hacer catarsis con nosotros. Entonces yo dije, no, bueno, frente a los otros, a mis compañeros, para colmo el guión lo escribía yo, entonces yo me sentía peor que los otros se cagaban de la risa, pero yo sentía que había escrito un guión que no era comprendido. No hay nada peor para un tipo que hace humor que tener que explicar el chiste. Yo cuento un chiste y digo, bueno, para que ahora te lo explico. Y si una cosa, tenía el teatro lleno de gallegos, no entendía nada. Entonces, le meto una parte al show que ya era muy claro y explicaba quiénes éramos, de dónde veníamos y qué hacíamos. Y claro, cuando empecé a explicar el show, los teatros empezaron a vaciar. Pues estos kirchneristas no los vamos a ver ni en pedo, ¿entendés? A pesar de que hacíamos algunos chistes, qué sé yo, con algunas cosas del kirchnerismo que era imposible no hacer chistes. O sea, para un humorista no hacer chiste con López, ¿cómo hacer? ¿Está bien? Y teniendo la libertad que muchos periodistas no tenían, porque había muchos periodistas que, bueno, no es que hablaban a favor de determinadas cosas, pero las callaban. Y nosotros no nos callábamos nada. Y entonces ahí me acuerdo que llegamos a un teatro en La Plata y nosotros teníamos una secuencia donde había algunos chistes con vudú, pero no en contra del vudú, con los casos de vudú, sino, bueno, con determinadas cosas con vudú. Y veníamos haciendo ese primer guión. Y entonces yo estaba con Eve, y porque estaban las madres, y entonces le digo, Eve, tenemos un problema. ¿Cuál? Me dice, está vudú en el teatro, en primera fila. No podemos salir y reírnos del tipo en primera fila. O sea, entonces digo, vamos a meterle unos cambios. Y Eve, con su carácter, que es tan suave, me dice, mira pelotudo, si vos no haces el guión exactamente como es, nunca más volvés a actuar con las madres. El problema de Eve es que tiene una memoria de elefante, se acuerda perfectamente el guión, así que ni siquiera podía mentir. Nos ponemos con el Beto, hacemos los chistes, cuando terminamos aparece un negro de ébano alto que tenía una cosa acá metida en la oreja, un intercomunicador de eso, tipo película americana, y me dice, el vicepresidente quiere hablar con ustedes. Yo dije, bueno, ya está, o sea, Siberia, no salimos vivos de acá del teatro. Y Buduger se quería sacar una foto y se caga de la risa y dice gracias por lo que hacen, porque la batalla cultural, pues, lo había entendido. Pero en un momento dado habíamos quedado desenfocados.
Y ahí yo me di cuenta que es mucho más profundo. Cuando los teatros nuestros se empezaron a vaciar, vino el productor y me dijo, no expliqué que la gente entienda lo que quiere, esto es un hecho artístico. Claro, porque el tipo quería vender entradas. Mientras más confundida estaba la gente, más fácil era vender entradas. Y no contento con llevarnos a Mar del Plata, nos metieron en La Recoleta, en un teatro que se llama Posta, un teatro que se llama La Comedia, que está en La Recoleta. Imagínate la gente que venía ahí. O sea, no teníamos nada que ver con esa gente. Y ahí es donde con Beto decidimos hacer una gira por las unidades básicas del país. Y escuchen esto porque llegamos a Santa Cruz, en esa gira, que fueron como 12.000 kilómetros. Llegamos a Santa Cruz y actuamos en un lugar muy chiquito. Y entonces algunos tipos que estaban en la puerta, así parados, como está aquella gente mirando la obra, o sea, como si esto fuera una obra, o sea, había gente así en la puerta, y había uno que dice, hagámoslo cagar esto. Se están riendo de Lupín, están tirando contra Cristina. O sea, los nuestros entendían al revés también el guión. ¿Se entiende? O sea, los tipos creían que estábamos bardeando en serio a la cosa. Esto, ¿qué quiero decir con estos ejemplos? Nosotros creemos que el mapeo que tenemos mental es el mismo, y no es el mismo. Es muy difícil convencer a un tipo que vote en contra de sus propios intereses que lo que está haciendo es repetir lo que dice la televisión. Porque en realidad, aunque la televisión está condenada a morir así como la tenemos, la televisión abierta cada día es menos consumida, los que tienen acceso a las redes sociales, Netflix y una cantidad de cosas, no son los primeros que necesitan nuestro mensaje. Lo que nosotros necesitamos es convencer a un montón de gente que todavía mira televisión abierta y se enferma con esas cosas que le están mostrando. Y evidentemente que la derecha, esta, que reprime y que tiene estas políticas, haya ganado a través de los votos, es un problema. Porque la democracia formal en Latinoamérica está en jaque porque no da resultado y nosotros tenemos que decir que somos democráticos con esta democracia formal cuando sabemos que las corporaciones operan dentro de ella y tienen todas las leyes a favor. Y ahí es donde un hijo mío me dijo, no, bueno, papá, esto es un quilombo entonces. Claro que es un quilombo. Tenemos un desafío enorme. Es enorme el desafío. Porque estás actuando en un lugar que sabes que no está dando respuesta. Que todos los días, a golpe de vista, te das cuenta que no da respuesta. Vos mismo. ¿Y cómo haces cuando la antipolítica aparece? ¿Cómo haces cuando la gente denosta a los políticos y dice son todo lo mismo, esto no da resultado? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces cuando nadie denuncia los aumentos de dieta de los tipos? Porque sale otro y dice, pero mirá la guita que están ganando. Y vos sabés que ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es la guita que fugan las corporaciones y la fuga de capitales. Y cómo están entrando guita para llevársela. Vos lo sabés. Pero la gente va a actuar sobre eso. Y entonces vos vas a ir a actuar sobre eso. Claro que es un problema. Y por eso digo la práctica cotidiana. Que cada uno de nosotros sea un referente del lugar donde está. Es quizás la batalla cultural más importante. Ya no sirven nuestros discursos. Ya no sirve lo que nosotros podamos decir. Eso es impenetrable. La gente nos tiene que ver. La gente nos tiene que ver. A veces de lo que más disfruto en mi vida es de la cantidad de tipos que llamaban a los SRT, a los medios donde yo he estado, cómo tiene ese tipo ahí, ese kirchnerista, y que después con el tiempo terminaron con mensajes a favor del programa. Ahí es donde siento que nosotros dejamos de pescar en una pecera, dejamos de cazar en un zoológico, empezamos a transitar. Yo no lo he logrado en gran forma, no tengo una gran performance, pero trato de hacerlo todos los días. Esa es la invitación, que nosotros podamos todos los días, a veces
nos dicen, bueno, vamos a tal lado, vamos a tal otro, y no dan las agendas, y nosotros tratamos que coincidan, porque respetamos profundamente la pequeña labor, el pequeño trabajo. Recién me paraba alguien que en mi infancia era muy nombrado en mi casa, el doctor Malamud de la Falda, que está acá, y recién estábamos tomando un café y él me decía, empecé a escribir en Ecos de Punilla. Ah, mirá, le digo, sí, le he leído. Entonces me dice, pero no porque tenga ganas de escribir. Ah, no, mira qué raro, digo, tipo, porque escribe si no tiene ganas de escribir. Y porque si no escribía fulano que de derecha o fulano que trotskista. Así que había la necesidad de que yo escribiera. Ese es un tipo que entendió la batalla cultural. Ese es el tipo que entendió que esto va mucho más allá que comer choripán, encendernos los fueguitos, tocar, salir y todo el folclore de la militancia. Si no nos duele, si no nos cuesta, si realmente no nos cuesta lo que estamos dando, la militancia, el lugar donde vamos, atrás mano, la mano que damos, es porque no estamos entendiendo ni siquiera de qué estamos hechos, pero peor aún, de qué deberíamos estar hechos. Nosotros deberíamos estar hechos de ese discurso que tenemos permanentemente en la boca: la patria es el otro, los desocupados, los que pierden su trabajo. Cuando un tipo pierde el trabajo y miente en su casa de que va a trabajar porque le da vergüenza reconocer frente a su mujer y sus hijos que se quedó sin trabajo, no hay ninguna forma de que un discurso nuestro sea menos claro que eso. Lo voy a poner en otras palabras. Era como el tipo que decía que iba caminando por Chile y dice, mirá qué bruto, dice fábrica ocupada, y ocupada estaba escrito con H. Y el otro dice, ¿sabe cuál es la diferencia? Que estaba ocupado. Nosotros necesitamos ser el ejemplo de donde estamos. La posibilidad de multiplicación, la posibilidad de que aquello que es fácil es duplicable. Y no hay nada más fácil que darle mate cocido a alguien. No hay nada más fácil que dejar la casa de uno y tratar de hacer algo con otro. Si nosotros no tenemos una acción concreta, muchachos, no salimos más. De esta no salimos más. Porque la derecha analiza lo que son las pérdidas ínfimas electorales. Lenín Moreno no es Correa, la va a tener dificilísima en el Ecuador. Y lo vamos a ver a lo largo del tiempo, como estamos viendo Venezuela. Pero creer que el neoliberalismo, que Mañeto y que todos los fondos que pertenecen a Paul Singer van a decir, bueno, está bien, perdimos Argentina, perdimos de nuevo, ganaron los populistas, uy, qué cagada, es ser un ingenuo. Esto no se resuelve con elecciones, esto se resuelve con un pueblo capaz de encontrarse con los demás, con los que no están participando, con un pueblo organizado con aquellos que no son capaces de organizarse por sí mismos. Creo que es una responsabilidad histórica y que el capitalismo en su caída mundial se va a llevar puesto mucho y va a matar mucha gente y va a correr mucha sangre en toda Latinoamérica, porque Europa está entregada. Tenemos esa responsabilidad histórica porque cada cosa que no hagamos hoy es lo que vamos a lamentar en el futuro. Yo no veo un futuro para Argentina o para Latinoamérica, porque además ustedes tampoco lo ven. Ustedes saben que lo de Temer fue una de las peores canalladas que se le podía haber hecho a la democracia. Y ustedes también saben que los gobiernos con características, como dice la derecha, populistas, nacionales, populares, de izquierda, de centroizquierda, progresistas, como quieran llamarlo, sin dinero, no son viables para las clases medias que buscan también obtener esos privilegios. Estamos en una coyuntura histórica donde esta sí es la frontera final. Ya no se trata de distribuir riqueza porque no se puede distribuir lo que no hay. Se trata además de producirla dentro de un sistema que tiene normas de globalización que hacen inviable los negocios regionales para favorecer al imperialismo. Entonces la única solución que tenemos es aquella solución más fácil, que es convencer al otro de que la conciencia crítica real es tener una conciencia política para poder, desde esa conciencia política,
combatir en Latinoamérica por los derechos para todos. Muchas gracias. Bueno, ronda de preguntas. ¿Quién arranca? Así para romper el hielo. Por acá. Hola, buenas noches. Hola, Max. Me interesaba que pudieras explayar un poco la idea de batalla cultural que has sobrevolado en tu texto de hoy, porque estamos acá con un colegio y me parece que es una categoría que, por lo menos un supuesto, que se podría explayar un poco. Sí, es muy largo, yo tenía 40 minutos, hay una charla sobre la batalla cultural que después se la puedo mandar y que a mí me encanta, que son los distintos aspectos. Pero una cosa que sí habría que pensar es que hoy mucho alumnado, da mucha satisfacción que el alumnado entienda la problemática del maestro. Creo que cuando el alumno deja de ver, como nosotros que fuimos al colegio, con la problemática de que el profesor era un enemigo, hoy muchos alumnos, se da mucho en la provincia de Buenos Aires, pero también en algunos lugares y en algunos colegios privados, se ha dado que en esta lucha de los maestros he visto con mucha emoción que muchos alumnos rompen esa cuestión de poder áulico que significaba que las maestras, en el mejor de los casos, te denostaban, te humillaban, en el peor algunos te pegaban, en algunas escuelas de cura. Creo que ahí hay un síntoma de que estamos mucho mejor. Pero creo que para los niños es mucho más fácil aprender la batalla cultural por la cantidad de vicios que tienen los mayores. Me parece que la ausencia de algunas cuestiones estrictamente de supervivencia, de vida, de consumo, si bien son potenciales consumidores, hay una cosa que me da mucha risa que observo en los adultos, que es los chicos no leen, todos preocupados porque los chicos no leen, y en realidad el que no lee es el adulto. O sea, cuando les preguntás al adulto que está diciendo eso, ¿cuál fue el último libro que leíste? Seguramente va a apelar a Cortázar, a alguna cosa para salir del paso, porque en la puta vida ha leído un libro en los últimos 15 años. Y en general lo que leyó ya es viejo. Y los pibes están leyendo todo el día. Los pibes leen. Por eso es tan aburrida la escuela para ellos. Es muy aburrido ir a la escuela. En la época nuestra era mucho más represivo. Pero hoy esa conquista del saber, eso bonito que le enseña la currícula, imagínate, un pibe te pasa por la banquina pero como loco. O sea, hoy los pibes tienen un acceso, agarran un teléfono y dicen, ok Google, dime el río más largo el río más largo es el Sena. Ya, ¿para qué carajo tengo que escuchar a un tipo? Entonces, como la escuela no le explica el avance tecnológico y quiere que el tipo vaya con la currícula y aprenda, por otro lado, la tecnología y la multipantalla ha hecho que el pibe aprenda a circular. No hay conocimiento lineal como teníamos nosotros, no hay conocimiento de decir, ¿qué va después del 1? El 2, el 3, No, el pibe hoy aprende el 4, aprende el 6 y el 1 lo ve dentro de no sé cuándo. ¿Se entiende? Entonces, la ruptura de conocimiento, el pensamiento circular que tienen los pibes. Por eso yo siempre le digo a los grandes, nosotros deberíamos darle la chance a los pibes que alguna vez manejen ellos. ¿Viste cuando el padre dice, bueno, te voy a dejar manejar? Bueno, ¿por qué no lo dejas manejar el pibe? Porque yo confío mucho más en los pibes. Mirá, yo me he pasado explicándole la batalla cultural a mis hijos, pero los que tomaron el carro son mis hijos. Yo estaba al lado de afuera. O sea, un pibe que toma un colegio porque se le cae un ventilador de techo, un pibe que apoya un paro docente, y bueno, ¿viste? O sea, cuando Vidal dice, ¡ay, pierden días de clase! ¿Vos sabés lo que está ganando ese pibe? O sea, ¿sabés lo que es para un pibe ir a una marcha apoyando al docente? Pero ¿qué me importa que no sepa la tabla del 6? Está aprendiendo vida, está aprendiendo un país, está aprendiendo Latinoamérica, está aprendiendo solidaridad con su maestro.
es maravilloso, lo que está pasando es maravilloso, y ellos tienen un problema porque además nos han ganado en todo prácticamente, nos están desarticulando todas las políticas. Ayer hicieron cagar Odeón, hicieron cagar CDA, van a hacer cagar Encuentro, reventaron Paca Paca, lo cagan matando a Zamba, o sea, vienen como locos en la cuestión cultural, informativa. Lombardi se va a quedar con todo. Con lo único que no se pueden quedar, es con el amor. Porque ellos no pueden explicar que aman desde ahí, ellos pueden explicar que odian desde ahí. O sea, ellos pueden odiar al negro. Pero ellos te pueden decir, no, ¿sabe por qué le tiramos gas lacrimógeno al negro? Porque lo amamos, porque se le cagaría la risa a todo el mundo. Pero nosotros sí podemos explicar por qué amamos, por qué estamos en esta tarea, cuál es la tarea. Por eso siempre se nos tiene que denostar con guita. Vos fijate que cualquier tipo que hace, te dice, bueno, también con la que gana, pero ya pasó un año y medio. Ya pasó un año y medio que Sandra Russo, ya pasó un año y medio que Carlos Barragán, ya pasó un año y medio que toda esa gente no cobra más un peso. ¿Qué le van a decir a Nora Bellair ahora? ¿Estás opinando esto porque te paga el Estado? Entonces eso se va terminando, ¿no? Y me parece que ahí hay una batalla cultural, no donde hemos ganado, sino donde, como te digo, tenemos una alta posibilidad, no de triunfo, pero sí de dar batalla porque está eso de nuestro lado. ¿Otra pregunta? ¿Nos podés decir un poquito más de La Voz del Interior y los derechos humanos? Bueno, es fácil, lo que pasa es que nosotros no revisamos la historia, lo mediático se lleva puesto todo, ¿no? También es un poco largo, pero haciendo una síntesis, lo que se puede... Hay un lindo ejercicio para los chicos, me dicen que hay alumnos acá. Los archivos de La Voz del Interior esconden varias cosas, pero entre las que no esconden y que es interesante, es leer las editoriales del 23, 24, 25 y 26 de marzo de 1976. Es interesante leer las editoriales del diario. Es interesante también ir viendo a la gente que se fue del diario y por qué se fue del diario, ¿no? Es interesante, mirá, una vez charlaba con un tipo que no es kirchnerista, que al contrario era gorila, antiperonista, pero que yo quería mucho y con quien tenía muy buena relación. Y él una vez, yo le había hecho un reportaje hace muchos años, y él me dijo que una vez escuchó ese fulano, el de La Voz, ¿no? En un bar escucha que alguien dice, ese es fulano, el de La Voz, le dice a otro despacito, y él lo escucha. Y me dice, ese es el día más orgulloso de mi vida. Era Daniel Salzano. El mismo Salzano lo entrevisté 15, 18 años después de esto, no lo puedo precisar, y me dijo, yo le pregunté, ¿todavía sentís orgullo? Y me dijo, no. Hasta Salzano había perdido el orgullo. Y eso está en un libro mío, que además tuve la precaución, porque son tan hijos de puta y los conozco, de grabar la entrevista con Salzano. No por él, sino porque dije, van a negar que Salzano dijo esto, porque era un libro, yo lo estaba escribiendo en un libro. Entonces, como la grabación podía ser alterada, y en las presentaciones del libro, si bien no mostré esa parte, porque era muy agresivo para una cantidad de gente que iba, sí puse el video, como diciéndole, ojo que lo que escribí en el libro lo tengo grabado, ¿no? Porque los conozco. La Voz del Interior, comparativamente, ha hecho mucho menos daño, comparativamente, si uno compara, porque es muy, casi te diría imposible evaluar el daño que ha hecho La Voz del Interior. Es tanto que es imposible mensurarlo. Pero yo no creo que a Córdoba le haya hecho culturalmente, posiblemente en víctima directa sí, pero culturalmente más daño a la dictadura que La Voz del Interior, sí, no tengo duda de eso. El daño profundo que nos hizo, la mediocridad a la que nos llevó, la mediocridad cultural, la ausencia de esconder los actores, el esconder la comedia cordobesa, el siempre salvarse, siempre poner fulano está actuando otra cosa y después Wanda Nara en la tapa, el haber querido participar de una industria, el haber vendido las acciones a Clarín, primero a Clarín hacia la composición de Simeco, que es un diario vasco,
La Nación y Clarín, y después finalmente todo a Clarín, porque les daba vergüenza venderlo en forma directa. Y después las plumas, lo que han justificado la teoría de los dos demonios. O sea, tipos que permiten que se escriba y se editorialice en sus diarios, no en el correo de lectores, cosas que ellos mismos han negado. Y después el comunicado interno número 43 de abril de 1977, fechado el 10 de abril de 1977, que también está en los archivos, donde el tercer cuerpo de ejército, más precisamente Luciano Benjamín Menéndez, que hasta el 86-87 comía con Angelos, con ellos, le prohíbe al diario hablar de desaparecidos. Le prohíbe en ese comunicado hablar, esto lo pueden chequear, digamos, le prohíbe hablar de desaparecidos. Puede decirle terrorista, puede decirle delincuente, puede decirle el enfrentamiento fue contra, pero no podés hablar de desaparecidos. Y bueno, y ahí el diario sella una complicidad que es hasta hoy. La complicidad es hasta hoy, porque nunca se hizo una autocrítica y fundamentalmente porque ninguno de sus periodistas ha podido escribir sobre ese proceso. Cuando un diario no permite que sus periodistas escriban sobre el proceso más oscuro y el rol de ese diario, como sí han hecho otros, porque hay algunos que me dicen, pero vos estás loco, ¿cómo? No, yo los invito a leer los diarios, las autocríticas de los diarios españoles con el franquismo. Sin ir más lejos, los invito a leer los diarios chilenos y las autocríticas que hicieron con Pinochet. Y no se caracteriza ni España, ni mucho menos Chile, por ser, digamos, Chile son los inventores del socialismo de derecha, ¿no? O sea que no son los muchachos más progresistas, no estoy hablando de Ecuador o Venezuela. Entonces me parece que ahí, si uno no entiende que ese es el verdadero enemigo, puede pasar a creer que el Chico Mestre o que, no sé, alguno de ellos funcionan en un triunvirato. Por eso es tan doloroso algunos procesos. Cuando nosotros, el kirchnerismo en Canal 10 nos cortaba los programas y nosotros esto lo denunciamos conjuntamente porque era un triunvirato que era Giacomino, el director de los SRT y alguna gente con poder, y que cuando nosotros le pegábamos a De la Sota pautaba en Canal 10 y lo hacía a través del vicegobernador, que era Yarlora, bueno, después fue Yarlora de Schiaretti. Entonces aparecía la plata de San Francisco y se hacían los programas ahí. ¿Se acuerdan que durante un tiempo en los SRT desaparecieron todos los programas y empezaron a aparecer programas de panelistas que copiaban a Buenos Aires? Eso fue en el kirchnerismo, eso no fue en el macrismo, eso no fue ahora. Por eso a mí cuando me dicen, ¡ay, la pusieron a Rebeca! Y el año y medio que tuvieron eso con la mañana. No, o sea, digo, no hay que ser hipócrita. Nosotros pagamos un alto costo por la hipocresía de muchos de nuestros periodistas que creían en esta teoría de que si vos denunciás algo que está mal, le haces el juego a la derecha. Cuando nosotros denunciamos por primera vez a Jaime, porque lo conocíamos de acá, después cuando sale el tema en Buenos Aires, todo el mundo Jaime, pero acá nadie había hablado de Jaime, y todos sabíamos quién era Jaime. Entonces después cuando nos preguntamos por qué la derecha tiene ese discurso, bueno, yo te lo contesto. La derecha tiene ese discurso porque nosotros permitimos que tenga ese discurso, porque cuando vos te acostás con la voz del interior, cuando vos te morís porque la voz del interior te nombre, cuando vos le das valor a que la voz del interior te nombre, te estás acostando con la voz del interior. Entonces al otro día no te podés levantar porque no tenés autoridad moral para eso. No tenés autoridad moral para hablar de eso. Y la derecha lo va a usar, así como usa todos los errores de las cosas que no se dijeron. Nosotros deberíamos haber pedido perdón por un montón de cosas. Nos equivocamos, era así de simple. No estos payasos que van, mandan la cagada y después nos equivocamos y todo el mundo les cree. Si pasa, pasa. Es el gobierno de Macri. Pero en ellos lo proposital es ser un hijo de puta. Pero nosotros también nos habíamos equivocado. Entonces la gente dice, ve, esto cuando se equivocan dicen que se equivocaron. Ustedes no lo hicieron nunca. Y es real. Porque, por ejemplo, miren, el ejemplo más claro, vos me hablás de la voz del interior. Y yo te digo, el problema no es la voz del interior.
El problema es que nosotros somos un país unitario y nos peleamos con Clarín. Nosotros no nos peleamos con La Gaceta, nosotros no nos peleamos con Diario 1, no nos peleamos con los Andes, no nos peleamos con La Capital, no nos peleamos con La Voz del Interior, porque este no es un país federal. El kirchnerismo, que necesitaba diputados para sacar leyes y para hacer fuerte la Cámara de Diputados, después podemos discutir a qué precio, mandaba a votar gente como Gildo Infran, mandaba a votar al Perovich, mandaba a votar a Beder Herrera. En el 2011 nos mandó a votar en la Sota. Entonces, elegí cualquiera de la tribuna de allá, que viene y me dice, pero Max, yo soy de Formosa, yo soy de Tucumán. Es como ahora, viste, que están todos enloquecidos con Rodríguez Sá, viste que parece que está Fidel, el Che y Alberto. ¿Sabés lo que es ese feudo? ¿Vos sabés lo que hizo ese tipo en San Luis? ¿Sabés en lo que convirtió San Luis? Pero como el chabón dijo, no, me voy a comer con Milagro Sala, voy a pasar el 1 de año ahí, esta mujer tiene una obra. No, ¿cuál es el problema? ¿Con los maestros? 40% de aumento de los maestros. Ahora anda todo el kirchnerismo de Buenos Aires. Yo llego y me dicen, ¡ay, el Alberto! Pero qué revolucionario. No, ¿qué va a ser un revolucionario? Ni él, ni el hermano. Es un feudo. Es peor que lo de Gildo Infran. Entonces, hay jugadores de básquet que te lo dicen ellos, que son amigos míos, que me dijeron, me quedaron debiendo tanto, y vos le contestás, ¿por qué no hacen un juicio? Y te dicen, en San Luis hacen un juicio. Jugadores de básquet. Imagínate lo que es ser un opositor político. Si vas a jugar básquet no te pagan. Entonces, nosotros estamos pagando eso. El problema es decirlo, porque cuando vos lo decís, se te viene en contra la cúpula kirchnerista y se te viene en contra la derecha. Entonces quedás en el medio. ¿Y qué sos? Nada, te aplastan. Te aplastan. Te voy a decir, flaco, no, o sea, vos no me podés mandar a... No, lo importante es la lista de diputados. Se acerca uno y te dice, bueno, la política es así, y bueno, la rosca. ¿Cómo la rosca? Y sí, para ser diputado en Córdoba hay que poner 30 millones de pesos. ¿Vos tenés 30 millones de pesos? Ah, entonces era un problema de guita, hijo de puta, vendamos droga. Yo le contesté a uno, boludo, vendamos cocaína. ¿Qué me está diciendo? Y es lo mismo, más o menos. Yo no sé, porque si vamos a ir a vender la dignidad para que nos den 30 palos para poder ser diputado, bueno, hagámoslo puto. Es mucho más digno y debe ser más placentero. Vendamos el cuerpo. Yo no creo que nadie pague por mi cuerpo, pero bueno, no sé. ¿Se entiende? Entonces el problema no es la voz del interior. La voz del interior es la consecuencia, como lo es Mario Pereira, como es el EB3, del orden establecido. No te salgas de acá. Nosotros vivimos en una ciudad donde ya la gente no puede cantar en los bares. Yo no te estoy hablando del hambre en la periferia, no te estoy hablando del agua, no te estoy hablando de los desarrollos inmobiliarios que nos están sumergiendo en la caca. No, no. La gente no puede tocar en los bares, no hay músicos en los bares de Córdoba, no hay artistas en los bares de Córdoba. Andá a mirar lo que es Rosario. Si vemos una ciudad con una represión absoluta, donde Mestre y nosotros hacen lo que quieren. Porque tienen el dinero para hacerlo y porque hemos entrado en una democracia donde todo se compra y donde todo tiene precio. Entonces la cantidad de centímetros que le vende la voz del interior, muchachos, aparte fácil, agarren la página, pasá la página, mirá los avisos y te vas a dar cuenta. O sea, ¿hay alguien en esta sala que puede seguir creyendo ese verso de la voz del interior que viven de los clasificados? ¿Quién fue el último acá que consultó un clasificado en Diario Papel? Hay que ser hijo de puta, todo el mundo mira. Pero, claro, bueno, no sé, qué sé yo. Son un magiclick, tienen 104 años. Entonces no me joda. Hoy una persona de 60, 70 años usa un teléfono celular. O sea, nadie hace eso. No tienen posibilidad de subsistencia sin de la sota. Como no la tiene Mario Pereira. Entonces necesitan de ese establishment que significa robarle la plata a la gente para mantener eso que es la pauta publicitaria. Ellos no viven de la pauta publicitaria privada. Miren, les doy un ejemplo claro, esto no lo digo yo, lo dicen ellos. El 40% de la publicidad tradicional que iba a los medios tradicionales, llámese
radio, televisión abierta y diarios, mutó a las redes. Si ya no alcanzaba la quita que había, con la recesión que hay, y a eso le sacamos el 40%, ¿cómo hacen para seguir pagando los sueldos? ¿Cómo hacen para tener la gente en blanco? ¿Cómo hacen para pagar las cargas sociales? Entonces, esta es la gran pregunta. El problema no es la voz del interior. La voz del interior es una consecuencia del sistema perverso en el que estamos metidos. El problema es que muchos de nuestros dirigentes le daban las notas de la estrella a la voz del interior. Porque por lo masivo, para ganar, si algún diputado se hubiera parado, como nos pasó a nosotros con Eve, que venía Giacomino a sacarse una foto con ella, y le dijeron, viene Giacomino, y estábamos nosotros, entonces nosotros nos corrimos, estábamos como terminales, imagínate, dos boludos con peluca, nos corrimos porque venía el intendente, y Eve dijo, no, pare, primero nosotros. Entonces cuando termina la foto con Giacomino me dice, porque nosotros somos los que vamos a estar siempre, me dice. Después nos sacamos una foto con este. Yo ahí sentí y dije, bueno, está entendido todo. Es así, no es un problema de eso. Venden la madre con tal de salir en la voz del interior, nuestros dirigentes. Imagínate lo de derecha. Y a esa batalla cultural yo me refiero. La batalla cultural es contra uno mismo. Porque cuando un hijo nuestro sale en la voz del interior, andamos con la página mostrándosela a todo el mundo diciendo, mirá, salió en el diario. Eso es lo que le da legitimidad a estos hijos de puta, que cuando mataban gente, publicaban otras cosas, por nuestra falta de memoria. Entonces, mirá qué profunda es la batalla cultural. A veces me gusta decirle, en la facultad, imagínate el trabajo que tenemos para decirle a los futuros comunicadores que trabajar en la voz del interior, en Canal 12 y LB3, eso no es el éxito. Imagínate el trabajo que tenemos cuando lo ven salir en la camioneta que anda Jorge Cuadrado. ¿Sabes lo que te mira el pibe y te dice, está loco, boludo? Ese es el éxito. Laburá ahí adentro es el éxito. Entonces se paran y vos tenés el ejemplo de dos comunicadores. ¿Ustedes han visto cómo lo trata Cuadrado a Lalo Freire? ¿Lo han visto cómo lo trata? Pero es violencia de género. O sea, es denigrante, duda de todo. Dice Lalo, chocó un colectivo en Colón y General Paz. Y el otro mira y dice, chocó un colectivo. Pará, culiado, un choque, un dato, ya no podés dudar de eso. Pero lo hacen porque son impunes, porque no les importa nada. Esa es la consecuencia que tenemos. Gracias más. Bueno, un aplauso por favor.